El coyote espectral. Mi nombre es Alejandro Ramírez, tengo 34 años, y mi vida siempre ha estado entrelazada con las vastas y solitarias carreteras de México. Como conductor de camión de carga, he cruzado incontables veces la sinuosa geografía de mi país, desde las áridas extensidades del norte hasta las selvas húmedas del sur, pero mi ruta predilecta siempre ha sido la que se despliega a lo largo de la frontera, un lugar donde el mundo parece contener la respiración, suspendido entre dos naciones. Mis días transcurrían entre el rugido constante del motor y el horizonte siempre cambiante. Aunque muchos podrían considerar mi vida monótona, para mí cada viaje era una aventura, una oportunidad para ver el mundo desde la cabina de mi camión. Pero incluso en la vida de un hombre acostumbrado a la soledad de la carretera, hay momentos que se destacan por su extrañeza, momentos que se graban en la memoria con la nitidez de un cuchillo. Una noche, particularmente lluviosa de octubre, me encontré conduciendo cerca de la frontera. La carga que transportaba debía ser entregada al amanecer, y aunque normalmente no me detendría, algo en el aire, una mezcla de electricidad y presagio, me obligó a buscar refugio. La lluvia arreciaba, transformando el camino en un río turbulento de asfalto y agua. La visibilidad se reducía a unos pocos metros, y el viento azotaba mi camión como si fuera una hoja en la tormenta. Decidí detenerme en una pequeña área de descanso, un punto solitario en el mapa, conocido entre los camioneros por su tranquilidad. No era más que un pequeño estacionamiento, rodeado de vastos campos de cactus y rocas dispersas, un lugar donde la naturaleza aún mantenía su agreste dominio. Me estacioné, apagué el motor y me recliné en mi asiento, escuchando el tamborileo constante de la lluvia sobre el metal. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era el truco de una mente cansada, un juego de luces y sombras. Pero a medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, la figura se volvió más clara. Un coyote, pero no uno cualquiera. Este ser poseía una cualidad etérea, casi translúcida, con ojos que brillaban con un fuego interno, iluminando la noche. Se movía con una gracia sobrenatural, deslizándose entre las gotas de lluvia que parecían evitarlo, dejándolo inmaculado. A pesar de la ausencia de palabras como fantasma o cementerio, este encuentro evocaba un terror primitivo, un temor a lo desconocido que yace en el corazón de todos los hombres. El coyote espectral, como decidí llamarlo, parecía observarme, su mirada penetrante escudriñando mi alma. No era hostil, pero tampoco amistoso. Era simplemente otro habitante de este mundo fronterizo, un mensajero de los misterios que se esconden en la penumbra. Atrapado en aquel instante eterno, sentí como el latido de mi corazón resonaba con el tamborileo de la lluvia contra el metal de mi camión. El coyote espectral, con sus ojos de fuego, parecía comunicarse sin palabras, transmitiendo mensajes ancestrales a través de la barrera invisible que nos separaba. En un impulso que no lograba comprender del todo, abrí la puerta del camión y salí al aguacero, decidido a enfrentar este enigma cara a cara. A medida que mis botas se hundían en el lodo, el coyote se alejó, manteniendo siempre una distancia constante entre nosotros. Me guió a través de la tormenta, sus movimientos una danza entre las sombras y la luz fugaz de los relámpagos que rasgaban el cielo. No sabía si me conducía hacia la salvación o la perdición, pero algo dentro de mí confiaba ciegamente en esta criatura de otro mundo. Nos adentramos en un antiguo cañón, donde las paredes de piedra parecían susurrar historias olvidadas. Allí, bajo la protección de antiguos gigantes de roca, el coyote se detuvo y por primera vez sentí que estaba permitido acercarme. Frente a nosotros, revelada por la luz intermitente de la tormenta, se encontraba una antigua construcción de piedra, casi borrada por el tiempo, pero cuya presencia imponía un respeto reverencial. El coyote espectral se volvió hacia mí, y en sus ojos ardía una intensidad que consumía todo miedo. Entonces comprendí. Este lugar era un umbral, un punto de conexión entre lo conocido y lo inimaginable.
La criatura se desvaneció ante mis ojos, dejando tras de sí una sensación de calidez y una comprensión profunda de que había sido elegido para presenciar algo más allá de lo terrenal. Con el corazón palpitante, me acerqué a la construcción de piedra. Cada paso me llevaba más adentro de la historia, un relato grabado en las sombras del tiempo. La lluvia cesó y un silencio profundo llenó el aire, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. En el centro de este santuario olvidado, encontré objetos antiguos, ofrendas dejadas por aquellos que habían pasado antes que yo, un puente entre generaciones desconocidas. Entonces, el cielo se abrió, y un rayo de luna iluminó el lugar, revelando inscripciones en las paredes de piedra. Eran cuentos de convivencia, respeto y entendimiento mutuo entre los humanos y el mundo espiritual, historias de aquellos que habían sido visitados por el coyote espectral, guardianes de un equilibrio sagrado. Regresé al mundo moderno transformado. No solo había sido testigo de la majestuosidad del coyote espectral, sino que también me había convertido en parte de una historia milenaria, un eslabón en la cadena que une a la humanidad con los misterios del universo. La experiencia cambió mi percepción de la realidad, enseñándome que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver, y que el respeto por lo desconocido es la clave para entender nuestra existencia. Desde aquella noche, cada viaje por las carreteras solitarias de México lleva consigo una sensación de maravilla y una apertura hacia lo desconocido. Y aunque nunca volví a ver al coyote espectral, sé que su presencia me acompaña, un recordatorio constante de que la magia y el misterio son parte integrante de este mundo, esperando ser descubiertos por aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie. Continuando desde aquel momento de revelación, mi vida retomó su curso con una nueva perspectiva. Las carreteras que una vez me parecieron meros trayectos de A a B, ahora eran caminos llenos de significado, tejidos con las historias de aquellos que habían viajado antes que yo, y de los seres misteriosos que habitaban en los espacios olvidados por el tiempo. Con el recuerdo del coyote espectral siempre presente, empecé a notar señales que antes habría ignorado. Pequeñas anomalías en el paisaje, cambios sutiles en el comportamiento de los animales, o el peculiar modo en que la luz jugaba entre las ramas de los árboles antiguos. Cada viaje se convirtió en una oportunidad para descubrir los secretos ocultos a simple vista, para aquellos dispuestos a observar y escuchar. No obstante, la transformación más profunda ocurrió dentro de mí. La experiencia en el cañón no solo amplió mi percepción del mundo, sino que también me dotó de un profundo sentido de calma y propósito. Sabía que había sido elegido por razones que quizás nunca comprenda del todo, pero ese entendimiento era suficiente para llenar mi existencia de una paz inquebrantable. Meses después de mi encuentro con el coyote espectral, me encontraba en una ruta familiar, cerca de donde todo comenzó. La carretera se desplegaba ante mí bajo un cielo estrellado, sin una nube a la vista. La tranquilidad de la noche fue interrumpida por un sonido débil al principio, luego cada vez más claro, el aullido de un coyote, distante pero distintivo. Sin pensarlo, detuve el camión en el arcén, salí y miré hacia la dirección de donde provenía el sonido. Allí, sobre una colina cercana bajo la luz de la luna, estaba el coyote espectral, su figura iluminada con una luz etérea. No había miedo ni sorpresa en este segundo encuentro, solo una sensación de retorno, como si un viejo amigo me saludara desde la distancia. Su mirada se cruzó con la mía, y en ese momento, una comprensión tácita fluyó entre nosotros. Mi vida había cambiado irrevocablemente, no por un acto de suerte, sino por un designio que me había sido confiado. El coyote se dio la vuelta y desapareció tras la colina, dejándome una vez más solo en la carretera. Pero esta soledad era diferente. Estaba lleno de propósito y de una conexión indisoluble con el mundo que me rodeaba. Desde ese día mi trabajo no solo se trató de transportar cargas de un lugar a otro, sino también de ser un guardián de las historias y misterios que esas carreteras guardaban.
Compartí mi experiencia con aquellos dispuestos a escuchar, sembrando semillas de maravilla y respeto por el mundo natural y sus guardianes invisibles. La historia de El Coyote Espectral se convirtió en una leyenda entre los camioneros y habitantes de las regiones por las que pasaba, no como un cuento de advertencia, sino como un recordatorio de que en este mundo vasto y a menudo incomprensible, hay magia en los márgenes, esperando por aquellos con el coraje de buscarla. Y así, mi vida se entrelazó irrevocablemente con la leyenda del Coyote Espectral, un viajero entre mundos, un puente entre lo visto y lo invisible, y un recordatorio constante de que, incluso en los lugares más solitarios y olvidados, hay belleza y misterio, esperando ser descubiertos.